agua porque los cantos me resecaron un poquito la garganta, pero dicen que me ponga el micrófono. Pues damos gracias a Dios nuevamente, hermanos, por la oportunidad de servir a Dios. Gracias a la confianza de nuestro Dios y a la confianza de nuestro pastor. Amén. Por ahí lo vi, yo pensaba que no iba a estar. Pero aquí estamos, hermanos, para bendecir su nombre, para glorificarle y para cantar salmos a su nombre. Hace tiempo que tenía esta enseñanza por ahí guardada, no la había concluido, no la había terminado de hace tiempo, y estaba estudiando ahí una Biblia que tengo de estudio, y me encuentro este bosquejo. Y por ahí creo que les compartí tantito en la oración, y el jueves me tocó enseñar en la misión de Lichante, y ya un poquito la fui refinando, y espero que sea para la gloria y honra de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te doy, Señor, por la bendición de este día y la oportunidad de vida y de salud que me concedes hasta estos momentos, Santo de Israel. Me pongo en tus manos, Dios mío, sabiendo que a pesar de que soy indigno y de que soy infiel, tú permaneces fiel. Permite, Padre, que tu palabra fluya, pero que sobre todo influya en el corazón de mis hermanos que las escuchan. Quita de mí toda escoria de maldad y permite, Padre, que pueda transmitirla a ellos para tu honra, para tu gloria y para tu alabanza. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén. Salmo, por favor, Salmo 90. Salmo capítulo 90, verso 12. Amén. Fíjense en lo que nos quiere enseñar la palabra del Señor con esta palabra, con esta porción. Salmo capítulo 90, verso 12, dice de la siguiente manera: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Juntos. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Qué nos dice este verso, hermanos? ¿Qué podemos entender de lo que en este caso Moisés nos habla? Sí saben que el libro de los Salmos no solamente fue escrito por Moisés. ¿Quién sabe, hermano? El libro de los Salmos tiene varios autores, entre ellos Moisés, Asaf, David, Salomón y me parece que Coré también. Pero en este verso, en este caso en el Salmo 90, está hablando Moisés y pidiéndole al Señor esto: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Este verso, hermanos, ofrece profundas ideas sobre la condición humana, si se da cuenta, la naturaleza del tiempo y la búsqueda de sabiduría. El contexto general nos habla del contraste de la eternidad de Dios. ¿Sí me pueden apagar este ventilador? Bueno, porque me está moviendo mucho la vena. El contexto general nos habla de la fragilidad del hombre contra la eternidad de Dios. Amén. Sí se entiende, ¿verdad? Moisés reconoce lo frágil de nuestra vida y reconoce la eternidad y el poder de Dios. Amén. Este es un salmo escrito, vuelvo a repetir, por Moisés. El pedido del salmista, que Dios nos enseñe a contar nuestros días, indica sumisión, indica que Moisés necesitaba obedecer a Dios.
Amén. Indica, hermanos, que Moisés reconocía su condición de hombre delante de Dios. El pedido del salmista entonces, que Dios nos enseñe, vuelvo a repetir, indica también responsabilidad delante de Dios. Amén. Porque un día tenemos que rendir cuentas, ¿no es cierto? Moisés pide que Dios le enseñe a contar sus días. Esto es, hermanos, a poner atención a cada uno de nuestros días que vivamos en la tierra. Lo cual indica que él entendió su flaqueza y su pecado, o sea, su fragilidad. Algo, hermanos, que también nosotros en nuestra vida tenemos que reconocer. Reconocer que el hecho, hermanos, tan solo el hecho de respirar es un regalo de Dios. Además, contar nuestros días también implica entregarnos a lo que realmente importa, aquello que tiene trascendencia para la vida eterna. Porque muchas veces, hermanos, ¿qué hacemos? Damos más importancia a lo terrenal, y ahorita lo vamos a ver. Damos más importancia a lo efímero, damos más importancia a lo que no trasciende en lo espiritual. Sin embargo, Moisés sigue recalcando, enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Primeramente, Moisés reconoce la eternidad de Dios y lo fuerte y grande que es Dios. Por favor, ahí mismo en el Salmo 90, versos del 1 al 4, dice, Señor, fíjense cómo Moisés reconoce con estas palabras la grandeza de nuestro Dios y la eternidad de Dios. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres eterno, tú eres Dios. Cuando Moisés le pregunta allá en el Éxodo a Jehová, ¿cómo le voy a decir a tus hijos que te llamas? Y Moisés y Jehová y Dios más bien le dice Jehová, que significa el eterno, el que no tiene principio y el que no tiene fin. Amén. Por eso Moisés le dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes, antes que hubiera creación y que formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres, porque fíjense el tiempo que reconoce Dios aquí, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como las vigilias de la noche. ¿Qué es el tiempo para Dios? Nada. Pero nosotros sí tenemos un tiempo, hermano. Amén. La eternidad de Dios, fíjense lo que dice del hombre, los arrebatas como un torrente de aguas, son como un sueño, como la hierba que crece en la mañana y en la mañana florece y crece y a la tarde es cortada. Así somos nosotros. Cómo Moisés va reconociendo la grandeza de Dios y la fragilidad del hombre, porque con tu furor somos consumidos, con tu ira somos turbados. Fíjense bien en esto, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. ¿Nos esconderemos algún día de Dios? Pusiste nuestras maldades delante de ti. Él en su omnisciencia conoce todo. En su omnipresencia está delante de todo y lo conoce todo. Y en su poder, hermanos, Él lo puede todo. Por eso dice, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. ¿Cuándo y dónde nos podremos esconder delante de Dios? En ningún lado, ¿verdad? Por eso lo que hagamos hasta en lo más íntimo
hasta en lo más secreto, Dios lo conoce. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Si bien es cierto, dice, los días de nuestra edad son 70 años, y si en lo más robusto son 80, con todo esto de que podamos vivir tantos años, su fortaleza es molestia y trabajo. ¿Cómo terminan nuestros días, verdad? Porque pronto pasan y nos vamos a su presencia. ¿Quién conoce el poder de tu ira?, le dice Moisés a Dios. ¿Y tu indignación según debe ser temido? Y escuchemos esta parte central. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Reconociendo, hermanos, que no somos eternos, que somos frágiles delante de Dios. Y que un día para el Señor son como 1000 años, y 1000 años como un día. Amén. Porque tú nos has sido refugio de generación en generación, reconocer en nuestro corazón lo que es Dios para cada uno de nosotros. La fragilidad del hombre, fíjense bien, Lucas 12, por favor. Lucas 12. Que se oigan las Biblias, hermanos. Ya tenemos tecnología, gracias a Dios, ¿verdad? Pero decía un pastor, qué lindo, qué bonito es que cuando se oye el elogiar de las Biblias, ¿verdad? Bueno, yo recuerdo ese tiempo, no sé ustedes. Los jóvenes, los más jóvenes ya nos estamos pues acostumbrando a la tecnología, y me dije joven, ¿eh? Lucas 12, por favor. Lucas 12, versos del 16 al 21. Escuche bien esta parábola que nos cuenta, esta historia, más que parábola, que nos cuenta nuestro Señor Jesucristo. Lucas 12, 16 al 21. Escuche la fragilidad del hombre. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Escuche esto. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro no trascendente y no es rico para con Dios. ¿Se entiende? Yo creo que hasta no había necesidad, ¿verdad?, de desglosarlo, porque es clara la palabra del Señor. Un hombre había producido mucho, su heredad había producido mucho. Esta parábola, hermanos, nos enseña a cada uno de nosotros que ninguno tiene la vida comprada. Amén. Que nadie, absolutamente nadie, sabe cuántos días tenemos o nos restan. Por eso, hermanos, no podemos desperdiciar este tiempo y estos días en esfuerzos tontos y egoístas. ¿Sí? Esfuerzos que no tienen valor, esfuerzos que no nos llevan a nada. Si bien es cierto, hermanos, este hombre de la historia, pues había provisto para un futuro económicamente terrenal, pero no había provisto para un futuro espiritual. Él creía, es más, lo dice, y le diré a mi alma: muchos bienes tienes guardados para muchos años. Creía que iba a vivir mucho tiempo. Sin embargo, Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. O sea,
esta noche vas a acabar tus días, vas a morir. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Porque así pasa, hermanos. ¿No es cierto? Guardamos en el banco lo poco que vamos ganando, no nos lo comemos, no lo disfrutamos, ¿verdad? ¿Qué tantas cosas hacemos y no preveemos y proveemos para un futuro espiritual? Me estaba acordando cuando estaba haciendo la meditación, en la familia, yo recuerdo que mi suegra tenía una vajilla Luis XV, ¿se acuerdan? Los más ancianos, los más viejitos, las vajillas Luis XV son unas vajillas muy costosas, ¿no es cierto? Y mi suegra tenía una, y ahí guardada, ni en Navidad la quería sacar. Murió mi suegra y no la disfrutó. Murió mi esposa y tampoco la disfrutó. ¿Quién la está disfrutando? Mis hijos. Los que no batallaron para comprarla, los que no, como dicen ahí, se apretaron la tripa, ¿verdad?, para comprarla. Por eso también recuerdo a nuestro pastor Samuel, que nos decía, disfruten, hermanos, si pueden viajen, si pueden cómprense lo que tengan que comprarse, porque ¿quién lo va a disfrutar? El que se case con tu esposa, ¿no es cierto? Si tú eres... ¿No es cierto, hermanos? Porque así pasa, no podemos sustraernos de esto, hermanos. Tenemos que proveer para un futuro espiritual. El hombre de la historia pensó que iba a vivir muchos años, pero no fue así. Le pedimos a Dios que nos enseñe a contar nuestros días para que vivamos con sabiduría a fin de que seamos ricos para con Dios. Porque dice la palabra que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ello. Somos ricos en Cristo, hermanos. No se sienta menos. Si acaso no tenemos económicamente mucho, pero tenemos la bendición de Dios que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Amén. Proverbios 22, eso es lo que nos dice, hermanos. Fíjense cómo Moisés nos habla de esta manera para hacernos entender el valor de nuestra vida terrenal y el valor de la vida espiritual, hermanos. Amén. Efesios 5:15, un poquito también el apóstol Pablo nos habla de esto. Efesios 5:15 al 17, por favor. Ahí lo tenemos en la pantalla. Fíjense lo que dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios. Y eso fue lo que le dijo el Señor al hombre rico: necio. Esta noche vienen a buscar tu alma, a pedir tu alma. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, poniéndole atención a nuestros días, cómo vivimos nuestra vida, porque los días son malos. Amén. El apóstol Pablo, hermanos, invita al creyente también, al igual que Moisés, a vivir sabiamente, aprovechando el tiempo al máximo, de tal manera que podamos, hermanos, cumplir la voluntad de Dios. Amén. ¿Se va entendiendo? O más bien me voy explicando, hermano. Es importante que podamos entender esto, la fragilidad de nuestra vida. Lo corto que, a pesar de que dice la expresión sagrada que podemos llegar hasta 80 años y algunos hasta más, lo corto que es el tiempo, hermanos. Fíjense el Salmo 39:4.
Salmo 39:4. Escuche esto. Este sí es un salmo de David. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo lo frágil que soy. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. ¿Alguien quisiera saber? Pregunta. ¿Alguien quisiera saber cuándo va a terminar sus días? Yo creo que nadie, ¿verdad? Escuchaba a una hermanita hace rato que decía, no la veo, por cierto. Pues yo no me quiero morir. Tengo varias razones por qué vivir, pero si vienen a pedir nuestros días, o si vienen a recoger nuestros días ya. El salmista quería saber, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. En realidad, yo creo que nadie quisiera saber, ¿verdad? Nadie quisiera saber, pero sí tenemos que hacer esto, hermanos, aprovechar el tiempo, como dice Pablo, y pedirle a Dios la sabiduría para que podamos reconocer nuestra vida, nuestro caminar en Dios, porque en realidad nadie quisiera saber, ¿verdad?, el fin de nuestros días. ¿Por qué, hermanos? Porque no es lo más importante. No importa cuánto vivamos, sino cómo lo vivamos. Si hay algo importante que tenemos que hacer, no debemos posponerlo, hermanos, porque así hacemos muchos también. Hay algo importante que tenemos que hacer y no, mañana, pasado. ¿Decirle a alguien que lo ama será importante? Pues dígaselo. También escuchaba en el taxi ayer precisamente a un varón, al chofer, venía platicando que vio a su hijo hacer su tarea y le nació en su corazón. Dice, yo no soy muy afecto, como muchos de nosotros, no somos muy afectos a demostrar cariño. Pero dice el taxista, me nació querer abrazar a mi hijo y lo fui a abrazar, pero ¿qué creen que hizo su hijo? Lo rechazó, porque no tenemos esa costumbre. Por eso, hermanos, esto es importante, decirle a alguien que lo ama, es importante, no deje de hacerlo. Porque ¿qué tal si al rato ya no tenemos oportunidad? ¿Pedir perdón será importante? Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Perdonar será importante? Pero tenemos que perdonar incluso antes de que alguien nos pida perdón, hermanos. Entienda bien esto. ¿Predicar la palabra del Señor será importante? Yo creo que sí, ¿verdad? Estas cosas, hermano, y otras más son importantes. Por eso, cuando el salmista dice, enséñanos a contar nuestros días, en esto debemos poner atención, en lo importante que tenemos que hacer para no dejarlo hacer, para no dejarlo de hacer. Esto es sabiduría, hermanos. Esto es traer al corazón sabiduría, porque darnos cuenta de que la vida es corta nos ayuda a utilizar el poco tiempo que tenemos de una manera sabia. Amén. Nos ayuda a centrarnos en usar la vida para un bien común, que sería entre nuestra familia y entre nuestros hermanos, y también para un bien eterno. ¿No es cierto? Hagámonos esta pregunta, hermanos. ¿Qué quiero que suceda en mi vida antes de partir con el Señor? Yo creo que es importante esta pregunta. ¿Qué quiero que pase en mi vida antes de morir? ¿Serán cosas que lleven a la eternidad o serán cosas mundanas como el rico? Yo creo que las cosas más importantes son las cosas que trascienden, ¿verdad? Esas son las cosas importantes, hermanos. Pensemos en esto y tomemos en cuenta
la palabra de nuestro Dios, lo más importante es esto que estamos haciendo, hermanos. Alabar a Dios, glorificarle en su casa. Hay mucha gente que dice, no, yo en mi casa oro a Dios, yo en mi casa alabo a Dios, y sí es cierto. Pero la palabra del Señor, hermanos, nos dice que tenemos que estar en la casa de Dios. ¿No es cierto? Porque aquí se ven los milagros. Cuando alguien de ustedes da una acción de gracias, es algo que nos motiva y que nos llena. Nos dice nuestro hermano Rafa, yo me nutro en las oraciones, porque oigo la petición y porque oigo la acción de gracias, hermano. Amén. Reconozcamos esto, hermanos. Enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos a darle importancia a los días que tú nos das para hacer las cosas correctas, para hacer las cosas que tenemos que hacer, hermanos. Fíjense el Salmo 103, por favor. Salmo 103, la fragilidad del hombre. Salmo 103, 14, por favor. Lo que somos cada uno de nosotros y lo frágil que somos, hermanos. Escuche y ponga atención, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba, son sus días, florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conoce más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto, escuche bien, y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. ¿Qué es lo más importante en la vida de cada uno de nosotros? Fíjense, los que se acuerdan, los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Él conoce la condición de cada uno de nosotros, hermanos. Acuérdense que somos temporales, pero Dios es eterno. Amén. No debemos olvidarnos que Dios es compasivo con cada uno de nosotros y se preocupa por nosotros. Él conoce nuestras debilidades, las cuales no deben de ser un pretexto o un justificante para pecar. Amén. Dios no quiere que pequemos, sino que reconozcamos nuestra condición, hermanos. Los que han aprendido a contar sus días, los que han aprendido a ponerle atención a sus días, pasan tiempo buscando la sabiduría a través de la palabra de Dios, en la bondad y el reino de Dios. ¿Se acuerda que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia? Allí está la sabiduría. Y todas las cosas, ¿qué dice? Vendrán por añadidura. Para los que aprenden, hermanos, a contar sus días, la muerte no es más que un simple cambio de dirección, puesto que allá, en la eternidad, seguiremos recibiendo y disfrutando las bendiciones de Dios, ¿no es cierto? Porque dice, bien, buen siervo y fiel, cuando lleguemos allá. ¿No le gustaría escuchar esto de nuestro Dios? En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra y gózate conmigo, alaba, glorifica, bendice. ¿No es cierto, hermanos? Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Sí se va entendiendo? Bendito sea Dios. El Salmo 92, hermanos, es una profunda oración que hace Moisés, que nos invita a vivir con sabiduría, a reconocer la brevedad de nuestros días, buscando, obviamente, la guía de Dios y no la de los hombres. Porque la guía de los hombres nos lleva a perdición, pero la guía de Dios, que es su palabra, y los consejos de Dios que vienen en su palabra, nos llevan, ¿a dónde?
a la vida eterna, hermanos. Al contar nuestros días, se nos recuerda que la vida es un regalo precioso, que tiene fin, la vida terrenal. Amén. Al contar nuestros días, se nos recuerda también lo precioso del tiempo que estamos viviendo y la importancia, hermanos, de vivirla y de vivirlo de una manera que honre a Dios, pero de esa manera, hermanos. Nuestro tiempo en la tierra es limitado y debemos utilizarlo con sabiduría. No debemos vivir el momento, sino teniendo en mente que nosotros no somos eternos, pero como cristianos podemos llegar a la vida eterna, ¿no es cierto? Enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría, para que en aquel tiempo, hermanos, cuando nos toque trascender, como dijeran por ahí en la modernidad, cuando nos toque llegar al cielo, podamos escuchar estas palabras de Jesús: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿No le gustaría que el Señor le dijera esto? Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Dios les guarde. Padre, gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia, Dios mío, por esta reflexión que tú has traído, Padre, a la vida de mis hermanos. Te recalcamos, Dios mío, y te pedimos como el salmista: enséñanos de tal modo, Padre, a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Permítenos, Dios mío, reconocer la fragilidad de nosotros, de nuestra vida, y de que no somos eternos aquí. Permítenos hacer tesoros en el cielo, como dice tu palabra, antes que en la tierra, Dios mío. Porque los tesoros en la tierra son efímeros, pero los tesoros en el cielo, Padre, es un galardón divino y eterno. Nos ponemos en tus manos, Dios mío, y te damos gracias por lo que haces, por lo que has hecho, por lo que harás. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.